Soy Miguel Uribe. La violencia me arrebató a mi esposa Diana. 34 años después, también me arrebató a mi hijo Miguel. Pude haberme doblegado ante el dolor, pero decidí transformar mi pérdida en un propósito. ¡Vuelve la seguridad! Tomo las banderas de mi hijo para que este país jamás vuelva a arrodillarse ante la violencia. Pongo mi experiencia a la disposición de Colombia. Fui secretario económico de la presidencia y senador de la República. Desde joven le he servido a los colombianos. Soy empresario. He sido líder gremial en ProAntioquia y en la Federación Nacional de Cacaoteros. Sé muy bien cómo generar riqueza y empleos. Me postulo a la presidencia a construir la unidad nacional que Colombia necesita y para que vuelva la seguridad. Lo hago por Diana. Lo hago por Miguel. Lo hago por los millones de colombianos que merecen seguridad, tranquilidad y bienestar. Hola, les habla Claudia Gurizati otra vez, directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión. Y hoy la noticia se concentra en Miguel Uribe Londoño, el padre de Miguel Uribe Turbay, a quien la noche, líder político, senador, precandidato presidencial, víctima de un atentado criminal perpetrado en Bogotá el 7 de junio y que lo llevó a su muerte el 11 de agosto, hoy hace 2 meses y 11 días. Uribe Londoño, como ustedes lo veían en este video de comienzo del programa, tomó las banderas de su hijo y hoy busca la candidatura oficial del Partido Centro Democrático, la principal fuerza política opositora al gobierno del presidente Gustavo Petro. El padre de Miguel Uribe hoy está aquí con nosotros, no solo para hablar del legado de Miguel y de la propuesta de unidad que lanza desde el uribismo, también de la convulsionada realidad que vivimos en Colombia, los desafíos tan gigantescos que tenemos y que representan los constantes y crecientes ataques, violencia verbal del actual gobernante colombiano, de Gustavo Petro. Don Miguel Uribe Londoño, gracias. Es un placer tenerlo aquí en el set de la noche. Claudia, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme y gracias por todo el apoyo, el respaldo y las oraciones que hicieron ustedes, tú, todos los de RCN y todo Colombia y todo el mundo por Miguel durante los poco más de 3 meses que estuvo luchando y luchó mucho por salvarse y por su vida. Sí. Gracias. Al alma nos ha llegado y tendrán nuestro agradecimiento hasta el fin de mis días. Es que se lo merecía. Su hijo se lo merecía, por buen ser humano, por recto, por honesto, por darnos esperanza a los colombianos. Cuando Miguel Uribe Turbay, tu hijo, se lanzó a la política, me llamó un día y me invitó a una reunión. Dijo que quería buscar el apoyo de los periodistas, obviamente, de Colombia, que le entendieran, que le entregaran la posibilidad de explicar lo que él quería hacer por Colombia a periodistas de una nueva generación que en ese momento representaba. Y en ese momento la reflexión, y se la cuento aquí en este programa, se la confieso, fue qué reivindicación para Colombia que Miguel Uribe pueda seguir el legado de su mamá, la periodista Diana Turbay, que nos inspiró a muchísimas periodistas como a mí, y que la violencia del narcotráfico nos arrebató ese proyecto vital de ella, no solamente del buen periodismo, sino de la concordia y la paz de Colombia. Y fue un momento de mucha luz para el país el hecho de que Miguel saltara a la política. Nos cercenaron esa ilusión nuevamente y hoy pensamos en el futuro con usted, don Miguel. Así es lo de Miguel. Ese ataque terrorista que le quitó la vida, le quitó a Colombia presente y futuro. Miguel se había formado para transformar este país. Había construido sobre ese inmenso dolor que tuvo cuando, después de 5 años, cuando tenía 5 años, cuando le mataron a su mamá, que yo le inculqué que no fuera a vivir con odio ni con deseo de venganza, sino que por el contrario cumpliera una misión, construyera sobre su mamá, y él lo entendió muy bien y así lo hizo y se formó hasta que empezó en esa primera parte y hoy estaba listo para ser presidente de Colombia, iba a ser el presidente de Colombia. Lo mataron para impedir que fuera el próximo presidente, lo mataron para silenciarlo, estaba estorbando a los malos, como los llamaba él, y por eso hicieron lo que hicieron. Es una lástima para Colombia, pero no podemos dejarlo así. Colombia tiene que tener futuro y tiene que tener esperanza.
y por eso yo resolví hacer lo que estoy haciendo después de que el presidente Uribe nos invitó a que alguien de la familia participara. Por Colombia, por Miguel, por el legado de Miguel, por su memoria y por los millones de colombianos que hemos sido víctimas de la violencia y del narcotráfico. Esto, Claudia, se tiene que acabar. ¿Usted tiene dolor doble o triple? Perder a su esposa, la mamá de su hijo. Sentir la orfandad de un hijo es una de las situaciones más dolorosas para un padre que pierde a su cónyuge y que ve que su hijito queda huérfano de uno. La lucha para que ese dolor finalmente no le marque toda la vida, o si lo marca, que sea en positivo, y luego perderlo a él. Ahora usted es el futuro, pero yo sí tengo una pregunta muy personal. ¿Cómo hace todas las mañanas cuando se levanta don Miguel Uribe Londoño y abre los ojos y vuelve y se da cuenta de esta realidad, de esa pérdida tan profunda que es la pérdida no solamente de la madre de su hijo, sino de su propio hijo? A cada momento pienso en él, es permanente en el día, se me viene a mi mente él, su sonrisa, su queridura conmigo, sus mensajes que en cualquier momento del día me escribía: te quiero mucho, papá, que éramos uno solo, la vida que habíamos construido juntos durante 39 años, estábamos fundidos en la misma pieza de acero. Pero hay que aceptar la voluntad de Dios y hay que vivir la realidad. Yo he perdido casi todo con la muerte de Miguel y por eso estoy dispuesto a darlo todo por Colombia, porque sé... yo he sido víctima del narcotráfico de una manera especial o única. Primero con Diana, cuando Pablo Escobar la secuestró y la mató, narcotraficante, porque estaba buscando la paz con los grupos guerrilleros, porque su papá había firmado, su papá, el presidente Turbay, firmó el tratado de extradición con Estados Unidos. Y ahora Miguel, que iba a transformar esto, que construyó, como tú bien lo dijiste, que te lo había dicho a él a ti, sobre los principios y valores que le habíamos enseñado tanto la mamá como yo, esa misión que él tenía. Entonces, el dolor es mucho, me acompañará hasta el fin de mis días, pero eso es lo que me da la fuerza. Es un deber moral hacer lo que estoy haciendo por todos los niños y los jóvenes de Colombia. Yo quiero protegerlos y proteger a Colombia de esta desgracia, porque estoy en capacidad de tomar las decisiones que sean necesarias. Es una desgracia, efectivamente, es una desgracia para Colombia, es una desgracia incluso para la fe en el mismo país, pero hay que retomar esa fe y hay que luchar, sobre todo los que creemos en la democracia y creemos en que es que nuestro país lo vale, no podemos claudicar, cada quien desde su oficio, ustedes desde la política, nosotros desde el periodismo, y cada quien allá en su casa, ya sea campesino, ya sea exportador, ya sea industrial, ya sea pequeño empresario, ya sea el oficio que se tenga, no podemos claudicar frente a esto. Y frente a ello tenemos un contexto de violencia verbal permanente de Gustavo Petro que no cesa. Contra usted también está, contra los candidatos del Centro Democrático, como Paloma Valencia, etcétera. Sigue esa violencia verbal permanente del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo se protege usted frente a eso? Es muy difícil, pero el primero que me está protegiendo es Dios. Dios está conmigo, Dios está con nosotros, Dios está con Colombia. Y si la voluntad de Dios ha sido que mataran a Diana, que mataran a Miguel, ahora la voluntad de Dios es que esto cambie y que yo sea presidente de Colombia. Te voy a decir esto sobre Gustavo Petro. Él es el responsable político de la muerte de Miguel. Él lo hostigó hasta más no poder. Esa violencia verbal de él, la que cambió cuando estaba antes como guerrillero con unas armas de metal que yo creo que ni siquiera sabía utilizar. Ahora hace una violencia verbal con su arma, que es su celular, a cualquier hora del día y de la noche. Él decía, por ejemplo, pocos días antes de la muerte de Miguel, dijo: es el nieto de un expresidente que torturó a 10.000 personas. Luego decía: el senador Miguel Uribe Turbay debe desaparecer. Esos son solo 2 de 40 mensajes con los que él hostiga al mundo sin importarle nada. A Gustavo Petro no le importa nada. Es un hombre sin alma, sin corazón. Él ha celebrado la muerte de Miguel. Yo no le tengo miedo, no le tengo miedo. Él es un cobarde, yo no le tengo miedo para nada. Vamos a seguir apoyados en todo Colombia para que la mayoría de los colombianos que queremos que haya seguridad, tranquilidad, que no haya más violencia, que no haya más secuestros, que no haya narcotráfico, que no haya extorsión, que somos la casi totalidad de los colombianos, reforcemos este proyecto, nos unamos todos y cambiemos esta situación para siempre. Esto no nos puede volver a suceder. Permítame, don Miguel, que yo la verdad voy a recordar esas frases de Petro, porque es que esto no lo podemos
guardar debajo de un tapete ni borrarlo de la memoria. Esa instigación, esas numerosas veces que Petro escribió esos mensajes con ataques, con violencia verbal, ojo, porque es que la violencia verbal existe y viniendo de un mandatario le hace responsable, en contra del senador Miguel Uribe Turbay, semanas, días y horas antes del horrendo crimen, del magnicidio, del atentado que 2 meses después ya le arrebató la vida. Miren ustedes. Dios mío, el nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos hablando de ruptura institucional. ¿Vas a llevar, Miguel Uribe, como tu abuelo, a 10.000 colombianos a la tortura para frenar al pueblo? Ya no podrás, el pueblo se ha decidido. Acusarlo supuestamente de unos crímenes que cometió el abuelo con una cifra que no tenemos ni idea de dónde la saca, decir que el pueblo ya había decidido, decir que había que borrar a los congresistas que no estaban de su lado. ¿Qué tan responsable lo hizo a él de este magnicidio? Lo hace responsable políticamente, no hay duda. Yo no estoy afirmando, y lejos de mí, estar usando el mismo procedimiento y acusar sin pruebas y sin conocimiento de que él fuera el autor intelectual del asesinato de Miguel. Pero está probado en el mundo, a través de la historia, que ese lenguaje violento hace que otras personas, fanáticos, seguidores, enfermos mentales, lo que sea, descríbelos como quieras, tomen una decisión de ir a hacer eso, porque es a lo que los está invitando. Claro. Eso está probado, eso está probado. Entonces, sin duda que fue él. Él ha celebrado la muerte de Miguel. Él lo repite, es que lo repite todos los días. Ahí lo está repitiendo ahora con el tema del fallo del presidente Uribe del Tribunal Superior de Bogotá. Él todo lo que no le gusta lo transforma en su violencia verbal en una cosa que es como si hubiera sido algo que esa persona tiene que desaparecer y no puede estar sobre la faz de la tierra, no puede estar vivo. Frente a ese fallo, quería preguntarle, usted entra ahora nuevamente ya en acción a ser parte del Centro Democrático, por supuesto, en retomar, pues, obviamente, las banderas de su hijo y asumir esa precandidatura que él ya había llevado adelante, que estaba trabajando muy contundentemente. ¿Cómo recibió usted el fallo de ayer, la absolución al presidente Álvaro Uribe Vélez después de 12 años de estar en esta lucha con procesos, con Corte Suprema, con esa búsqueda de testigos por todas las cárceles por parte del senador Iván Cepeda, después de, digamos, una batalla, incluso muchas veces en desigualdad de condiciones? Esa absolución, ¿qué significó para no solamente el grupo político, sino para Colombia, según su análisis? Para Colombia es excelente porque se hizo justicia y cualquier país que quiera vivir en paz, en tranquilidad, tener una democracia ordenada, libre, necesita justicia. Y el hecho de que haya habido justicia honorable, decente, íntegra, con base en pruebas, con base en la imparcialidad de los jueces, es bueno para Colombia. Antes, a él ¿por qué lo persiguieron? Porque él los derrotó militar y políticamente. Eso es lo que le estaban cobrando a él con toda esta historia de todo lo que le ha pasado a través del tiempo. Y habían encontrado a alguien que se prestó para eso, a unas personas que se prestaron para eso, y gracias a Dios hubo justicia. Eso es lo que Colombia necesita. Y aprovecho para decir que como presidente voy a fortalecer más la justicia, porque la justicia inclusive podría ser siempre más rápida. Los jueces, hay jueces como estos y otros, hay muchos empleados de la justicia que son decentes, que son íntegros, que son honorables. Tenemos que darles desde el Ejecutivo, el presidente les tiene que dar más instrumentos, más financiación, más posibilidad en todo lo que necesitan, en buenas oficinas, en medios, y si es necesario más gente, hay que poner más gente, porque vamos a vivir en una mejor sociedad siempre que haya justicia rápida, íntegra y honorable. Y fíjese que uno de los análisis que hacíamos el día de hoy con diferentes juristas de Colombia es precisamente el mensaje que manda el Tribunal Superior de Bogotá, no solamente con la sentencia absolutoria, no solamente con la argumentación jurídica, sino dentro de esa argumentación jurídica los cuestionamientos tan profundos, críticas tan profundas, incluso podríamos decir
desacreditó profundamente la actuación de la juez de primera instancia. No es muy normal que eso pase en todas las sentencias. Por lo general, las sentencias de segunda instancia hacen la diferencia de la argumentación. Por último, se evidencian falencias en la adecuación típica del fraude procesal, pues la sentencia omite identificar los elementos estructurales del tipo penal. Ante la ausencia de pruebas, la jueza varía la modalidad de participación, reprochando una supuesta omisión impropia, ceguera voluntaria, sin sustento probatorio. No se practicó prueba alguna que corroborara temporalmente el relato de Monsalve, quien mintió sobre haber sido condenado por pertenecer a grupos paramilitares. La juez restó importancia a esa falsedad, aceptando aspectos verosímiles, sin considerar que la base del testimonio era su cercanía con los acusados. ¿Por qué el tribunal fue tan duro y tan crítico con la jueza en primera instancia? Y muchos de estos juristas me decían, mire, esto es un mensaje también para los jueces de Colombia, hagan bien hecho su trabajo, háganlo bien. No permitan que a la segunda instancia llegue una sentencia con tantos errores técnicos, de procedimiento, de credibilidad, como todo esto que era una lista interminable de críticas a esa actuación a través de la sentencia de esa juez en la primera instancia. Entonces usted me dice que hay que reforzar y hay que fortalecer a los jueces. Pero hay que comenzar por eso, porque en las primeras instancias se haga el trabajo de manera correcta. Ahí tenemos que hacer una separación. Por una parte, a la justicia le faltan medios para los jueces que hacen la justicia correcta. A mí me quedan mis dudas de esta decisión de la juez de primera instancia. Nunca me metí en ese debate porque en decir lo hizo porque lo hizo mal porque quiso, o lo hizo mal porque no sabía hacerlo. Por incapacidad. Sí, por incapacidad. Pero sí deja mucho que desear. Entonces, o necesitan más capacitación algunos, o hay que entrar a estudiar cuáles son las condiciones que se requieren para ser juez. Claro. Lo cual necesitan quizá una formación adicional, y entonces de pronto los jueces necesitan mejores salarios y mejores beneficios para ellos, para tener personas más competentes y más preparadas. Y también ahí queda un mal sabor. Después de oír la decisión de la segunda instancia, con esos detalles que dijeron, queda muy mal sabor, porque no es posible que después de tantos días y con una juez que supuestamente se dedicó todo el tiempo, que le quitaron el resto de la carga de su trabajo, que le pusieron más funcionarios a colaborar con ella, haya hecho semejante trabajo tan mal hecho. Eso deja muchas dudas. No quiero hacer acusaciones ninguna porque no puedo, no tengo el elemento suficiente para decir que ella actuó de mala fe, pero deja muchas dudas en ese trabajo, bien sea por falta de capacidad o porque se le fue la mano en servir los intereses de los enemigos del presidente Uribe. Claro, no, y además es tan claro eso que, bueno, eso lo tendría que decir una investigación también judicial, obviamente, porque aquí nadie puede concluir las verdaderas motivaciones o cuál era la voluntad de esta juez, si había mala fe o no. Pero de todas maneras, una sentencia que se llama en segunda instancia parcializada, sin suficiente elemento probatorio, sin los elementos técnicos, pero una frase que llamó mucho la atención, Miguel Uribe Londoño, fue la siguiente. La juez dice... el Tribunal Superior de Bogotá daba por válido cualquier testigo en contra de los hermanos Uribe, pero eso sí desechaba cualquier testimonio que fuera a favor de ellos. Entonces, al final, y luego, en otras frases decía que era una sentencia parcializada, que no cumplía con los requerimientos, pero hay otra que decía la ceguera voluntaria. Entonces, obviamente, esto es un mensaje, yo creo que para los operadores de la justicia, ¿no lo ve así? Sí, claro que sí, pero eso indica de pronto que lo que hubo ya fue una mala apreciación de las pruebas y no hubo imparcialidad, que es una condición fundamental, necesaria. La primera que tiene que tener un juez es que tiene que ser imparcial. Y aquí les que se muestra, así no sea de mala fe, que hubo una gran parcialidad en contra de Álvaro Uribe y a favor de los acusadores. Ya el camino está allanado y ya vendrán, si hay investigaciones, para determinar qué pasó en ese sentido. Ahora la reacción de Petro, usted me habla de la reacción de Gustavo Petro frente a la sentencia. Recordábamos ayer también cómo cuando la primera instancia falla en contra de Álvaro Uribe Vélez, el presidente Petro en un trino sale y apoya y dice que cuentan con la protección del gobierno. En las últimas horas, después de la sentencia que lo absuelve de la segunda instancia, es una diatriba brutal
en contra, aquí la tenemos. El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la Corte Suprema de Justicia y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad. Esa ofensa a la justicia, ¿cuál es su reacción frente a eso? Eso se puede calificar como una posible injuria o una calumnia. Lo que pasa es que él se siente inmune, él siente que a él que él no responde por nada de lo que él hace. Eso es porque en este momento está cubierto por un fuero que se lo da el ordenamiento jurídico colombiano, y es que el presidente no responde sino ante el Senado por sus delitos, a través de un proceso que se inicia en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que propone a la plenaria de la Cámara que acuse al presidente ante el Senado para ser juzgado. Y la Cámara y la Comisión de Acusaciones durante estos 3 años ha sido afecta a él. Han estado más del lado de él y hay 1000 denuncias en la Comisión de Acusaciones contra Petro, incluida una mía por hostigamiento a Miguel. Y no se mueven. Pero esto me trae a mi mente que lo que él está haciendo está tan mal hecho. Él puede hacer toda esa violencia contra cualquiera y no pasa nada. Y es que Miguel, pocos días antes de morir, le dijo lo siguiente: presidente Petro, ya los colombianos le perdonamos sus crímenes una vez, no se los vamos a perdonar por segunda vez, y más temprano que tarde usted va a responder ante la justicia colombiana y ante la justicia internacional. Ese capítulo de la justicia internacional lo hablaremos más adelante, porque ahora quiero enfocarme también en la actuación penal y la investigativa en el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. ¿Cómo van esas investigaciones y sobre todo, cómo está percibiendo usted que me habla de hostigamiento en contra de Miguel? Ahora podríamos hablar si la actuación de Petro es hostigamiento en contra de la investigación. Petro ha tratado muchas veces de desviar la investigación, desde el principio, que el asesinato de Miguel, el magnicidio de Miguel lo cometieron porque él tenía una cuenta que pagarle a los delincuentes del Bronx, que cuando él fue secretario de gobierno del alcalde Peñalosa, fue y lo sacó donde estaban y salvó a un montón de niños que estaban sometidos y torturados por ellos, que el papá de Miguel, ¿cómo te parece esta? Tenía negocios con un esmeraldero y le quedó mal. Jamás en la vida. O sea, esas son las elucubraciones de él, que son terribles. Que hay un sindicato de asesinos en Dubái, unos asesinos en Dubái, que son los mismos del fiscal paraguayo. Él siempre trae nuevas teorías para desviar la investigación, porque cada vez que lanza una teoría, legalmente a la Fiscalía le correspondería abrir una nueva línea de investigación. Claro. Los hace perder tiempo, los hace desviar recursos, hace que se desvíen de las líneas de investigación que tienen hoy en día con base en pruebas de todo lo actuado hasta la fecha. Entonces, es un hecho que a él no le gustaría, demuestra que no le gustaría bajo ninguna circunstancia que se vaya a llegar a encontrar quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato de Miguel y quiénes pagaron esa operación. Pues vamos a ver eso, porque después de este fatal atentado el 7 de junio que enlutó a Colombia entera, que generó tanta indignación, plazas llenas, calles llenas, el mandatario, Petro ha cambiado constantemente las versiones, como dice don Miguel Uribe Londoño, sobre todas esas hipótesis de los móviles autores del magnicidio. Petro ha apuntado al ELN, a las disidencias de las FARC, a la llamada Junta del Narcotráfico, la que según él opera en Dubái. Posteriormente, la policía colombiana señaló alias El Zarco Aldinever, que es uno de los cabecillas criminales de la segunda Marquetalia, de la narcotalia de las FARC. Es decir, eso han cambiado y él vive cambiando de versión permanentemente, y aquí está la prueba. Al senador Miguel Uribe Turbay, según los indicios hasta ahora conseguidos, lo mató la mafia. Y esa mafia vive en Europa, no aquí en Colombia. No nos insulten, porque levantamos la bandera de Bolívar de nuevo.
Por eso lo único que buscan es el control donde está la economía ilícita y matan allá a los campesinos si se los oponen. Por eso mataron a los dirigentes de, ¿cómo se llama?, Segunda Marquetalia, que nosotros los vemos como sospechosos del asesinato de Uribe Turbay, ¿cierto? Pues hasta ahora. Solo que yo creo que les pagaron por asesinarlo. ¿Quiénes? No parecen ser políticos, sino traquetos. Si fueran los de la Segunda Marquetalia, pues esos son amigos de él. Entonces él debería saber quiénes son. Entonces, ¿por qué da tantas vueltas? De una vez debería haber dicho que esos son. Pero eso no es así. Eso se va a acabar en... Yo confío plenamente en que la investigación, que ha sido muy bien hecha hasta hoy por la Fiscalía, encontrando las 7 personas que participaron del atentado material, van a llegar a encontrar información muy importante que nos puede conducir a saber dónde estuvo el centro de esta decisión. Qué bueno que tenga fe en la justicia colombiana y en una fiscalía que, a pesar de que, bueno, el fiscal o la fiscal son cercanos al gobierno, que usted esté confiando en la fiscalía, está haciéndolo, ¿verdad? Sí, confío plenamente en ellos y creo que vamos por buen camino. No, y la institucionalidad colombiana, a pesar de los problemas, pues está dando las muestras de que puede actuar. Usted hablaba de esos los 7 implicados ya judicializados en el crimen del precandidato presidencial Miguel Uribe. Yo quiero que ustedes vean la pantalla, Miguel Uribe Turbay, quién de ellos y cuál fue su actuación exactamente, lo que la justicia en este momento está determinando. La Fiscalía colombiana ha avanzado hasta ahora solo en establecer a estos autores materiales. Por ahora, y que lo sepamos, estas 7 capturas. El menor de edad de 15 años que le disparó al líder político, él no tiene pena sino sanción a 7 años de privación de la libertad que le fue impuesta el 27 de agosto. Se la ponen en un centro de atención especializada porque eso manda la ley colombiana por ser menor de edad. Y por eso también los menores de edad pues muchas veces son quienes son usados como sicarios, aunque él pues ya tenía antecedentes. El otro es Carlos Eduardo Morales Beneco. Ayer precisamente aceptó haber participado en la planeación y ejecución del magnicidio. En su caso, un juez avaló el preacuerdo con la Fiscalía y recibirá una condena de 21 años de prisión. Ya, pues, como parte de esa negociación para contar la verdad. Por su parte también están los imputados William González, Elder Arteaga, Cristian González y Harold Barragán. Está Caterina Andrea Martínez, que tendrá la audiencia de acusación en el mes de noviembre. Entonces, estos son los implicados, pero ya 2 que tienen o sanción o ya están con acuerdo con la justicia. Frente a ese acuerdo de alias El Beneco, ¿cuál es su percepción o su conocimiento de lo que él está diciendo, actuando, ofreciendo de información? Para hacer acuerdos de esos se requiere que las víctimas estemos de acuerdo y nosotros estuvimos de acuerdo en esa situación porque él ha colaborado de alguna manera y tiene que estar suficientes años en la cárcel, porque él tiene además otra condena por otro delito como de 10 años más. Él puede estar cercano a estar 40 años en la cárcel con los crímenes que tiene a sus espaldas. Entonces fue una buena decisión. Y frente al sicario de 15 años te quiero decir lo siguiente: no hay derecho. No hay derecho que un joven que tiene todos esos antecedentes, que por ser un menor de edad, lo traten de esa manera. Con 7 años, eran 8, pero que como aceptó los cargos se le rebajó 1, son 7. Aquí tenemos que cambiar la ley. Yo de presidente presentaré un proyecto de ley para cambiar esa ley de los menores de edad, que cuando cometan crímenes de esa magnitud, asesinatos, secuestros, torturas, violación de niños, abuso de los niños, se les trate como adultos, porque hoy esos delincuentes, los grupos organizados criminales, contraen los menores porque saben que es más fácil de convencerlos, porque es menos pena y porque entonces los de mayores de 18 años no sería tan fácil para encontrar esos sicarios de más de 18 años hoy en día. Y esos sicarios fáciles que se atrapan fácilmente. Sí. Entonces eso tiene que cambiar. Es malo para la organización social colombiana y para todos los colombianos, no para mí, ni para los que hemos sufrido esto, no, para todos, porque cualquiera está sujeto a que un asesino de estos de 15 años pueda matar a cualquiera y poco castigo tenga.
crímenes atroces, porque son atroces. Y además hay que castigar. Si no hay castigo para los delitos y para las cosas mal hechas, tienen que tener consecuencias. Si no, la organización social nunca va a estar bien. No vamos a vivir con tranquilidad. No se puede prosperar en una sociedad así. Don Miguel Uribe Londoño, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a comerciales y ya seguimos en esta conversación para hablar del proyecto político, de cómo está todo el mecanismo para la elección de ese candidato del uribismo y también para hablar de las decisiones por parte de la administración de los Estados Unidos frente a Gustavo Petro. Ya volvemos. Al senador Miguel Uribe Turbay, según los indicios hasta ahora conseguidos, lo mató la mafia. Lo mató la mafia, fíjese qué paradójico, porque hoy desde los Estados Unidos a Gustavo Petro, la administración de los Estados Unidos, por primera vez en la historia un presidente de Colombia es acusado de líder del narcotráfico. A Gustavo Petro lo consideran líder del narcotráfico. Así, el mundo ha conocido unas denuncias bastante delicadas que les queremos repasar aquí. El ex subsecretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Marshall Billingsley, señaló al presidente Petro de recibir, según sus palabras, dinero sucio y corrupto proveniente del régimen venezolano. En una muy explosiva declaración durante una sesión en el Congreso de Estados Unidos en el que advirtió el apoyo del régimen madurista y chavista al grupo terrorista Hezbollah para su expansión en la región. En esa misma audiencia fue cuando hizo esta revelación. Si nos fijamos en el régimen que ha fomentado la plaga socialista que se ha extendido por toda América Latina, vemos que son los venezolanos. Es el dinero corrupto y sucio de Venezuela el que ha financiado la campaña de Petro. Sentían que canalizaban dinero hacia México, canalizaron dinero hacia Brasil. Una vez que se restablezca la democracia en Venezuela, todo ese dinero subversivo que ha financiado las campañas socialistas en toda la región se agotará. Lo mismo ocurrirá con los ingresos petroleros del régimen cubano y con todo el apoyo a los nicaragüenses. Bueno, entonces, la administración Trump le dice líder del narcotráfico, empiezan a salir estas pruebas o estas personas que tienen conocimiento de esas pruebas. Entonces, cuando Gustavo Petro dice que la mafia mató a Miguel Uribe Turbay, ¿qué podemos, como analizar o deducir? Pues lo primero es que le deberíamos preguntar a Gustavo Petro que si él está tan cerquita de la mafia, pues que nos diga cómo fue, quién fue. No es la mafia, sino que nos cuente quiénes fueron. Pero acerca de Estados Unidos, ellos no hacen esa acusación sin pruebas. Ellos saben si se han demorado todo este tiempo, porque esto comenzó hace 3 años. A partir de la llegada de Petro a la presidencia de Colombia, el narcotráfico se ha aumentado, el cultivo de coca se ha aumentado, la criminalidad se ha aumentado. Ha cedido control territorial en más de la mitad del país a los grupos armados fuera de la ley, que es el producto seguramente de su pacto de la picota, que pactó con los criminales de que si lo apoyaban él los dejaba libres para que hicieran lo que quisieran hacer. Entonces, qué bueno que Estados Unidos venga y diga la verdad. Es un hecho que Petro ha estado, por lo menos no ha impedido que haya narcotráfico. Entonces, todo indica que o está a favor del narcotráfico o no está haciendo nada para hacer. Pero si ellos hicieron eso, yo creo en los americanos, creo en que tienen las pruebas y qué bueno por fin que se destape esto. Porque los que hemos sido víctimas del narcotráfico, queremos es que esto se acabe de una vez por todas. Y si el narcotráfico en Colombia nace en la Casa de Nariño, esto es supremamente grave y no nos conviene a ninguno de los colombianos, ni siquiera a los que son petristas. Claro, y es que lo que veíamos de Billingsley, el ex subsecretario de Estado, contando que se tiene ese conocimiento de esos dineros de terrorismo y narcotráfico ingresados a la campaña de Gustavo Petro, dicen que tienen eso. En esa audiencia estaba el senador Bernie Moreno y cuando sale de la audiencia habla con nuestro reportero Roberto Macedonio, nuestro reportero permanente en Washington, y dicen que no están descartando que haya una investigación formal porque afirma que hay bastantes pruebas suficientes para hacer esta aseveración. Aquí está. Tenemos que seguir la investigación a ver qué pasó
con la elección, que obviamente hay bastantes pruebas que recibió plata de los narcotraficantes. Esto es lo que vamos a hacer. Pero las arancelas, eso solamente dañas a la gente del sector privado que está en el lado de los Estados Unidos, y los Estados Unidos están en el lado del pueblo. Es lo que vamos a hacer, ese es el plan ahorita. Usted ha estado visitando Estados Unidos, políticos, personalidades, parte de la administración Trump, no solamente por el tema del magnicidio de su hijo, sino también de cara a la campaña. ¿Qué ha encontrado ahí? ¿Qué conexión ha encontrado con ellos? Mira, yo estoy sintonizado con los Estados Unidos. ¿En qué sentido? Ellos son aliados naturales de Colombia y nosotros tenemos que ser aliados de ellos. Porque los colombianos, en la mayoría, la casi totalidad de los colombianos somos amigos de los Estados Unidos y no estamos en este conflicto Petro-Estados Unidos, que es un conflicto personal. Entonces, yo quiero que los Estados Unidos entiendan, y ya lo tienen clarísimo, porque lo han dicho en estos dos días, ha salido muy claro, y lo dijo Bernie Moreno muy claro. Nosotros no estamos contra los colombianos no están contra Estados Unidos. Los Estados Unidos están contra Petro y hay que explicarles muy bien a ellos. Mira, como los colombianos no estamos contra Petro, por favor no nos pongan esos aranceles, no nos pongan esas tarifas que quieren poner a los productos colombianos. Dennos un compás hasta mayo 31 del año entrante, cuando vamos a la primera vuelta a ver qué pasa. A ver si logramos primero que haya elecciones, porque Petro las quiere impedir. Pero eso no puede pasar y en eso de pronto necesitamos ayuda exterior y que le pongan una presión para que eso no pase. Entonces, y que lleguemos al 7 de agosto y que pueda haber un cambio para que ellos encuentren aquí que va a haber un gobierno decente, un gobierno que quiera cumplir los compromisos internacionales. Entonces, me parece, yo estoy de acuerdo, esto es música para los oídos de los colombianos, que por fin alguien, ante lo que yo te decía antes, de que él se siente impune, que a él no le puede pasar nada, que por fin alguien lo descubra. Creo en las pruebas. Mira que aquí ha habido una investigación contra los ingresos que entraron en la campaña de Gustavo Petro. ¿Y cuánto no ha hecho él para lograr que no se sepa la verdad y decir que es que no se le puede investigar? Eso tiene que quedar claro. Para Colombia le tiene que quedar claro si hubo dineros del narcotráfico o no en la campaña de Gustavo Petro. Y qué bueno que como en Colombia no se puede hacer esa investigación porque él la impide, la hagan los americanos. Y si encuentran pruebas que le hagan un indictment, que lo acusen y que lo pongan donde tiene que ser para que el mundo sepa que ese mentiroso está contaminando al mundo con las drogas y ha hecho muy mal con su vecino, su socio Maduro. Que ojalá rápidamente ese problema esté resuelto en Venezuela. Porque mientras en Venezuela no haya libertad, aquí no va a haber seguridad. Necesitamos unirnos. Nosotros y los venezolanos estamos unidos en uno solo. Podemos formar dos países maravillosos. Podemos hacer algo espectacular en la región suramericana. Y aprovecho para decirle a todos los países suramericanos, el narcotráfico en Colombia los afecta a ellos también. Esto no es un problema local, esto es un problema internacional que por fin, qué bueno que el presidente Trump haya decidido, yo seré como presidente de Colombia, con Colombia un gran aliado de los Estados Unidos porque es nuestro mejor socio comercial. El socio comercial es aquel al que uno le vende, un país le vende y el otro país también le compra, porque no es con el que tiene un gran volumen de comercio exterior. Colombia, por ejemplo, tiene un gran volumen de comercio exterior con la China, pero es porque le compra a la China. Pero la China no compra casi nada. De Colombia. Es nulo lo que le compra a Colombia, ese no es un socio comercial. Ese es un intercambio, ese es un negocio de comercio exterior. A Estados Unidos le compramos y ellos nos compran, que es la relación comercial buena y conveniente. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Si Estados Unidos no nos vuelve a comprar a nosotros nada y nos impide el comercio con ellos, nos va a empobrecer a todos. O sea que no podemos permitir que sea Petro en este problema personal contra Estados Unidos, todo porque él le está sirviendo a su socio Maduro, porque él lo que quiere es servirle al narcotráfico, nos ponga en peligro. Excelente lo que ha hecho el presidente Trump. Lo tenemos es que aplaudir, porque los colombianos queremos que nos acaben este flagelo de una vez por todas. Claro, y usted ha tenido conversaciones también con Bernie Moreno, ¿o no? Sí. Él vino a visitarme, o él vino a Colombia, vino al sepelio de Miguel, lo vi en el Congreso,
Ahí tuve oportunidad en mi discurso en el Salón Elíptico en decirle a él ese día, los colombianos somos amigos de Estados Unidos. E inmediatamente, prácticamente todos los presentes en ese recinto aplaudieron lo que yo estaba diciendo. Y luego me visitó en mi casa y tuvimos una charla muy importante sobre el tema de lo que está pasando en Colombia, sobre el narcotráfico y sobre las elecciones. Mi preocupación es que Gustavo Petro no quiere que haya elecciones, quiere entorpecer el proceso electoral como pueda. Tenemos que estar atentos para que eso no pase. Y aquí la tarea de ustedes, los medios de comunicación, de ti como periodista y de todos los periodistas y comunicadores, es estar pendientes todos los días de no darle largas al asunto de Petro y no servirles de amplificador, sino, un momentico, ¿usted qué va a hacer? ¿Aquí va a haber elecciones? ¿Sí o no? Casi que todos los días hay que estarle preguntando eso. Y he tenido conversaciones posteriores con el senador Moreno y estoy enterado de esta situación y le he dicho que Colombia, que los colombianos somos amigos, que no nos la enfilen a nosotros, sino al responsable de esta situación, que es una pelea personal de él con Trump por cuestiones ideológicas, que no sirven para nada. O sea, él no está gobernando para Colombia, él solo piensa en él y está perfectamente equivocado porque pues pareciera que vive en la luna. Y la afectación para los colombianos obviamente es permanente y sistemática. Vamos a hacer otra pausa para comerciales y ya volvemos a hablar de eso, de las elecciones. Son 5 los precandidatos del Partido Centro Democrático que en este momento están compitiendo por la candidatura presidencial de esta organización política. Los vemos en pantalla, están las senadoras muy conocidas, Paloma Valencia, Paola Holguín, María Fernanda Cabal, junto a ellas el senador Andrés Guerra y por supuesto el ex senador y empresario Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay. Aquí estamos en este pulso al interior, don Miguel, y no importa quién finalmente sea elegido, usted es uno de esos candidatos que obviamente por llevar las banderas de Miguel seguramente muchos le acompañarán, son más de 640.000 los que pueden votar la encuesta, pero de cara a la unión de quienes consideran la democracia, el Estado de Derecho, los derechos fundamentales primordiales, ¿cuál es ese mensaje de parte suya, ese mensaje de unión de parte suya? Claudia, yo estoy en esto porque yo no lo busqué. Lo que cambió la historia fue mi discurso en la catedral, que precisamente se centró sobre unión. Unámonos para ganar la presidencia de Colombia y no permitir que Petro siga haciendo lo que está haciendo. Eso hizo seguramente que, por alguna razón, que no la sé, no la conozco, el presidente Uribe 5 días más tarde nos invitara a la familia a que pusiéramos a alguien en la contienda que Miguel estaba llevando en el Centro Democrático. Y la decisión la tomamos Delia, mi señora, María Claudia, María Carolina Hoyos y yo, de que el que debía hacer eso era yo porque había sido coequipero con Miguel, porque conocía muy bien lo que él estaba haciendo. Y con ese partido y con los que nos participemos en la consulta de marzo y luego en primera vuelta, tenemos que vencer a Colombia. En esas estoy yo, en los mejores términos con todos, porque yo no soy, mi pelea no es con los precandidatos, ni mi pelea es con las personas. Mi pelea es con lo que está haciendo Gustavo Petro. Tenemos que defender a Colombia de los crímenes que este hombre no hace nada frente a ellos. Para mí ha sido un honor conversar con usted, don Miguel Uribe Londoño, sobre todo porque usted representa el futuro de quienes no tuvieron ese futuro, que la violencia les arrebató ese futuro. Y era un futuro para Colombia, así que es un honor tenerlo acá, esa representación de unas ideas, de una visión de Colombia, de un amor por Colombia, y que sea usted esa persona que enarbole, que retome. Ha sido un honor para mí, le quiero agradecer mucho. Y quiero terminar esta entrevista pidiéndole un mensaje para su hijo, donde quiera que le esté escuchando, que lo esté acompañando. Miguel, todos los días me haces falta, todos los días me acuerdo de ti, tu sonrisa. Cuando pienso en ella, pienso en el joven que me decía a mí, yo no me quiero ir de Colombia jamás, yo quiero vivir en este bello país, yo quiero hacer de Colombia algo muy especial, quiero construir sobre mi mamá que se hizo matar para que no se tomaran decisiones a favor del país por encima de los intereses de que la familia no se pusiera por encima de los intereses públicos y generales.
siempre pienso que no tengo cómo pedirte consejo, entonces que me ayudes, que me protejas, que le digas adiós a tu mamá y a tu abuela, que nos acompañe, que nos salve a Colombia. Esto es permanente. Cuando yo me acosté encima del ataúd de Miguel, conversaba con él y le decía todo esto. Decía, ¿qué voy a hacer, Miguel, sin ti? Mi vida sin ti es vacía. Afortunadamente pasó esto, y por Colombia, y por él, y por su memoria, y por su legado, y pues con su inspiración, porque todos los días vuelvo y lo leo, veo sus videos y me pongo a ver cómo era lo que Miguel proponía, por qué fue que lo mataron, para ver qué es lo que está molestando tanto, y entonces ese es el camino que tenemos que seguir. En fin, tengo largas conversaciones con él, especialmente cuando me acuesto, hasta que me quedo dormido. Pero me hace una falta enorme. Jamás podré vivir, jamás me recuperaré, nunca, es imposible. Muchas gracias, don Miguel, precandidato a la presidencia de Colombia. Gracias por haberme dedicado este tiempo aquí. Gracias a ti. Orgulloso me siento de haber estado contigo y entrevistado por ti. Me lo he soñado toda una vida, pero no sabía que iba un día a terminar aquí por esta razón tan triste de poderme estar contigo, porque te he admirado siempre. Gracias. Eres grande, eres una periodista fascinante para el mundo entero. Gracias, don Miguel. Un abrazo también a nuestro otro Miguel. A todos nuestros televidentes, gracias por haber estado con nosotros en este programa tan sentido, pero tan lleno de reflexiones. Manden sus comentarios aquí a estas direcciones de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, en nuestro ecosistema digital. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.